Valorant fue una de las más inesperadas sorpresas que tuvimos el año pasado dentro de la comunidad de los multijugadores en línea, ya que se hizo rápidamente de un lugar dentro del ámbito de los eSports. Tal vez has escuchado muchas cosas sobre este juego, pero existe una muy interesante historia sobre el desarrollo y la producción de Valorant que te vamos a revelar a continuación. Hola, yo soy Oscar de Atomic KO y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 107 datos que tienes que saber sobre Valorant. ¡Comenzamos! La compañía que desarrolló Valorant ya tiene bastante experiencia en el mundo de los eSports, pues no es otra que Riot Games, el estudio encargado de traernos un MOBA del que tal vez has oído hablar, llamado League of Legends. En octubre de 2019, Riot Games nos dio una pequeña muestra de lo que sería este FPS bajo el nombre clave de Project A. La idea principal detrás de Valorant era crear un shooter en primera persona táctico, al estilo de Counter-Strike Global Offensive o Rainbow Six Siege, pero añadiendo el concepto de los campeones de League of Legends. Dicho de otra forma, Riot Games buscaba crear un FPS en donde pudiera añadir nuevos héroes y armas, pero sin desbalancear el juego. Para crear a los agentes de Valorant, Riot Games utilizó a una buena parte de los miembros de League of Legends que se dedicaban a diseñar campeones. La influencia de LoL en Valorant es bastante obvia, pues ambos títulos cuentan con un héroe que tiene habilidades únicas que el jugador puede reconocer de inmediato. Uno de los más grandes problemas que tiene cualquier FPS en línea que se respete son los hackers, desde las paredes invisibles hasta las miras automáticas. El jugador aficionado a hacer trampa en los juegos en línea tiene distintas herramientas a su disposición. Sin embargo, para prevenir que los tramposos arruinen la experiencia de los demás jugadores, Riot Games implementó un software anti-trampas usando un controlador kernel. Esto quiere decir que el servidor principal autentifica todo lo que sucede en cada partida para así asegurar que nadie esté haciendo trampa. Salvatore Garozzo, un exjugador profesional de Counter-Strike, ahora es la persona a cargo de crear nuevos mapas para Valorant. Curiosamente, también fue el responsable de crear uno de los mapas más populares de Counter-Strike, que es el de Cache. Para mantener baja la latencia, Valorant usa una tecnología que fue aplicada en League of Legends llamada Riot Direct, que funciona como una red secundaria específicamente diseñada para el tráfico de datos, que hace que el lag de los jugadores disminuya. Joy Ziegler, uno de los miembros del equipo de desarrollo de League of Legends, fue el primero en proponerle a los ejecutivos de Riot Games la idea para desarrollar Valorant, pues desde hacía mucho tiempo soñaba con crear un nuevo tipo de juego que priorizara el trabajo en equipo y la cooperación. Valorant rompió récords de audiencia en Twitch antes de su lanzamiento oficial. Cuando el juego se mostró por primera vez en esta plataforma, cosechó cerca de 12.2 millones de horas vistas por espectadoras simultáneos en todo el mundo, rompiendo el récord del contenido más visto en un solo día. Incluso cuando Valorant era aún una beta cerrada, rompió el récord del contenido más visto en un solo día en Twitch al lograr más de 34 millones de horas vistas por espectadores simultáneos. El mapa de Icebox tenía un cuarto que estaba fuera del área jugable, de donde había un contenedor en donde se hallaba una armadura de samurái y una máscara. Hasta la aparición de Yoru, este cuarto se volteó de cabeza y la máscara desapareció. En el mapa de Ascent existe una banca que tiene una escultura del campeón de League of Legends, Tahm Kench. La beta cerrada del juego mostró una selección de skins para las armas que no llegaron a la versión final, como la colección River. De hecho, la colección Lux tenía otros colores en la beta. La actriz de voz de Viper en el doblaje original es Ashley Burch, una personalidad dentro del mundo de los videojuegos, pues ganó los Golden Joystick Awards, uno por interpretar a Chloe en Life is Strange y otro por interpretar a Aloy en Horizon Zero Dawn. Durante la beta cerrada, el agente Omen tenía a manera de ojos dos pequeñas luces azules, en lugar de las tres grandes líneas verticales que actualmente tiene en la cara. El mundo de Valorant nos presenta varias referencias a la corporación Kingdom, una organización que se vale de un mineral conocido como radianita para producir 3/4 de la energía mundial. Tanto los dispositivos Spike como los diffusers tienen el logo de la corporación Kingdom. En Ascent, uno de los edificios de Kingdom tiene un anuncio en donde se venden boletos para alguna clase de evento. Según los archivos del mapa, se están vendiendo entradas para un museo.
El mapa más importante para Kingdom es Split, pues ahí se encuentra un rascacielos que sirve como base de operaciones de la organización. También podemos ver el mapa entero desde el lado de los defensores y un edificio en construcción cerca de la Plaza Kingdom. En Valorant, las armas y los accesorios tienen una longitud específica, haciéndolas más o menos visibles para los oponentes. Por ejemplo, la pistola Classic es la arma más pequeña, mientras que la metralleta Odin es la más grande. Durante su primera fase de desarrollo, se tenía planeado que el agente Killjoy iba a ser un hombre. Curiosamente, durante otra fase de desarrollo, ella iba a ser un robot. El director de arte de Valorant es Moby Frankie, un ex trabajador de Valve que fue el artista líder en juegos como Team Fortress 2, en donde diseñó personajes tan icónicos como el médico. El verdadero nombre de Viper es Sabine y era una curadora antes de unirse al protocolo Valorant. Fuera del área jugable de Breeze se encuentra la mitad frontal de un barco mercante, mismo que tiene una vista hacia el A-Site, que es un área de trabajo de la organización Kingdom en donde hay muchas computadoras, servidores y un teletransportador con forma triangular. Si bien el teletransportador estuvo desactivado en los primeros días que fue lanzado Valorant, en actualizaciones posteriores la secuencia de activación del teletransportador se inició y cuando el portal se abrió apareció la silueta de KO. Cuando KO llegó hasta el teletransportador de Breeze desde su línea de tiempo alterna, tomó el cuchillo que estaba incrustado en una caja de radianita. La tienda virtual del juego regularmente cambia su selección de armas. La sección de destacados cambia cada 2 semanas, mientras que la de ofertas cambia cada 2 o 3 días. El agente Sova es doblado por Aaron Vodovos, famoso por participar en la serie Killing Eve y por aparecer en la película The Kingsman. Los mapas de Valorant están inspirados en lugares reales. Por ejemplo, Ascent está ambientado en Italia, Split en Japón, Icebox en Rusia, Bind en Marruecos, Heaven en Bután y Breeze en el Caribe. La agente Killjoy diseñó la muñequera de Brimstone, también inventó un bot Centinela, un bot alarma, los nanoenjambres y un dispositivo de bloqueo. Es probable que una versión alterna de Killjoy haya creado los explosivos Spike. Si bien el bot Centinela no está disponible en el juego, este invento de Killjoy puede moverse y correr con sus 2 piernas. Según el lore de Valorant, a Killjoy le encanta jugar League of Legends. Los orbes de ralentización que lleva en su cinturón Sage están hechos de radianita. La actriz Karina Altamirano hace la voz de Reina tanto para el doblaje original como para el latino. Según la productora ejecutiva Anna Donlon, la clave para ganar en Valorant está en dominar los mapas para encontrar el mejor posicionamiento, ya que estos están diseñados para que el equipo mejor ubicado sea el que gane la partida. El actor de voz que interpreta a Omen, Jason Marnocha, ha doblado a Megatron en una serie de Transformers y al príncipe Renathal de World of Warcraft. Reina es el único personaje que tiene una frase alterna cuando usa su ultimate. Curiosamente, y a diferencia de los demás personajes, cuando realiza un disparo a la cabeza, no suelta ninguna frase. La agente Raze se robó uno de los bots de alarma de Killjoy para crear a su Boom Bot. Uno de los primeros diseños que hicieron para Breach lo mostraban con una chaqueta café, brazos negros, cabello rubio y llevaba una máscara. En el avance que hicieron para el mapa Breeze, veíamos que KO salía de los teletransportadores para unirse al protocolo Valorant. También observábamos que las pirámides del A-Site ya estaban activadas. Thurston Wolf es uno de los personajes clave de la historia del mapa Breeze. Se conoce casi nada sobre su identidad, pero se cree que él es el responsable de que Breeze sea un punto estratégico tanto para el protocolo Valorant como para la Tierra Espejo. En algunas ocasiones, los agentes hablan entre sí durante el juego, detalle que les da cierta profundidad a sus personalidades. Según el director creativo, David Nottingham, estos diálogos cambiarán conforme las historias de los agentes evolucionen. Brimstone es interpretado en su idioma original por Steve Blum, una verdadera leyenda dentro del doblaje para videojuegos, pues ha hecho más de 150 papeles en toda su carrera. Entre los más principales se encuentran Sub-Zero y Wolverine. Riot Games apunta a presentar a un nuevo agente cada 2 meses. Sin embargo, si sientes que hay demasiados héroes en Valorant, también esta compañía busca crear nuevas armas, accesorios y mapas de forma periódica. La máscara que utiliza Yoru le permite viajar entre dimensiones. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con un bug que le permitía meterse adentro de las pirámides del mapa Breeze. Por fortuna, este desperfecto fue enmendado.
La comida favorita de Astra es el jollof, un platillo hecho de arroz que es muy popular en el oeste de África. Los agentes Breach, Sage, Jet y Cypher llegan a hablar sobre un misterioso agente llamado Bombshell, cuya apariencia desconocemos. Por lo que podemos deducir de estos diálogos, Bombshell era un ingeniero que usaba bots explosivos. La actriz Eva Fowler, famosa por interpretar a una joven Margaret Thatcher en la serie The Crown, hace la voz de Killjoy. Breach nació sin brazos, sus prótesis mecánicas se hicieron con acero de carbono con enchapado de platino. Ahora que lo pensamos, él y Jax de Mortal Kombat harían una buena amistad. Muchos jugadores profesionales de otros juegos en primera persona se pasaron a Valorant cuando este salió al público, como John Won Sinatra, quien fue campeón de Overwatch, Scream Burlington, jugador profesional de Counter-Strike, Spencer Hiko Martin, jugador profesional de Overwatch, y Brandon Asu-Win, quien era uno de los mejores jugadores de Apex Legends. Si juegas en equipo con tus amigos, puedes ganar experiencia de forma rápida. Un equipo de 2 aumenta el valor de los puntos un 2%, mientras que un equipo de 5 lo impulsa a un 20%. Gabe Kunda, el actor de voz que interpreta a KO, ha hecho doblajes para diferentes series de animes tales como One Piece, My Hero Academia y Dragon Ball Super. Ascent fue uno de los primeros mapas que hicieron para Valorant. Se diseñó para usarse como ejemplo para futuros mapas. El mapa de Ascent estuvo en desarrollo por casi 5 años. KO es el 17º agente del protocolo Valorant. Sin embargo, antes de él existieron otros 16 y por el momento se desconoce qué le pasó al agente número 8. La radianita, la principal fuente de energía en Valorant, viene de la materia oscura, pero el cómo se extrae sigue siendo un misterio. Existen dos tipos de agentes en Valorant: los radiantes, que tienen habilidades sobrenaturales, y los humanos, que se valen de la tecnología a base de radianita. Breach, el sueco biónico, es doblado por el actor de voz noruego David Menkin. Daniel Dafran fue el primer jugador profesional en ser baneado de Valorant. Esto debido a que él y su equipo perdieron una partida debido a un malentendido con el horario. Esto hizo que Dafran insultara tanto a su equipo como a sus rivales, lo que le hizo ganarse un ban de por vida de todas las copas Solary de Valorant. Si bien Dafran está vetado de los torneos Solary, que para quien no lo sepa, es un torneo online que se celebra en Europa, este jugador puede participar en otras competiciones de Valorant. Originalmente los distintos rangos competitivos se conocían como mercenario, soldado, veterano, héroe, leyenda, mítico, inmortal y Valorant. Pero para evitar la confusión de que un jugador de Valorant tuviera el rango de Valorant, se cambiaron por hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante, inmortal y radiante. Los jugadores pueden ganar puntos en una partida, aun cuando esta termine en empate. El torneo de Valorant Champions Tour 2021 Master Stage 2, que se celebró en Reykjavik, Islandia, fue el primer evento eSport de Valorant que se desarrolló en un lugar específico. Las demás competiciones anteriores a esta fueron online. Este evento tuvo 1 millón de espectadores y ofrecía premios con un valor total de $600,000. Un año después de su lanzamiento, Valorant se perfiló como el título más importante de los eSports, pues los premios que se ganaron en competiciones relacionadas con Valorant superaron un valor total de $7 millones. Para evitar problemas con la saturación visual, muchos de los objetos dentro del mapa están por debajo de los 30 centímetros de altura o miden poco menos de 3 metros. El área que está en medio de estos límites, que es conocida por los desarrolladores como la zona limpia, permite que el jugador identifique más rápidamente a otro agente. La actriz de voz que interpreta a Jet, Shannon Williams, es una muy popular cantante de K-pop. Los mapas de Valorant son diseñados con el motor gráfico Unreal 4. Asimismo, gran parte del equipo de arte utiliza Autodesk Maya para el modelado en 3D. En mayo de este año, el jugador profesional Jay Sinatra Won lo suspendieron de la escena competitiva de Valorant por 6 meses, debido a que se negó a cooperar con Riot Games en la investigación de una presunta denuncia de acoso sexual que le hizo su exnovia Cleo Hernández. Aunque según el lore de Valorant, cada personaje tiene una altura distinta, en el juego todos los agentes miden lo mismo. Esto para evitar que algún personaje específico tuviera una ventaja o desventaja clara. El nombre Valorant casi fue usado en League of Legends, pues el continente que está al norte de Runeterra se llama Valoran, así sin la letra T. Sage porta un logo en su túnica que es muy parecido al emblema del imperio Shurima de League of Legends.
La cafetería que se encuentra en el mapa de Split tiene una mascota muy curiosa, pues es un grano de café con bigote, que lleva una corona y un cetro. Su diseño es muy parecido al Rey Cebolla que aparece en Overcooked. El sprite que pinta Jet en las paredes tiene unos caracteres en alfabeto Hangul que dicen Insadong, que es el nombre de un barrio de Jongno-gu que está en la ciudad de Seúl. Ascent solía ser parte de Venecia hasta los eventos ocurridos en Duality. Ahora flota cerca de esta ciudad italiana luego de que una versión alterna de Jet detonó un dispositivo Spike. En el mapa de Split existe un muro tapizado con la figura del dinosaurio que aparece en el buscador de Google Chrome cuando no estás conectado a la red. ¡Ay, qué divertido! Una vez que un mapa es finalizado por el equipo de desarrollo, el departamento de arte tarda cerca de 6 meses en darle vida al escenario al agregarle audio ambiental, sombreado realista y otros detalles. Existe una referencia a League of Legends en el mapa Split, pues hay un restaurante llamado Scuttle Shack, cuyo logo tiene la forma de un cangrejo Scuttle. Valorant publicó una serie de pautas para los organizadores de torneos. Entre las más importantes se menciona que se deberán dar premios con un valor máximo de $10,000 en los torneos chicos y de $50,000 para los torneos medianos. Otra pauta curiosa es que durante los torneos se deberá jugar con la sangre deshabilitada, esto para fomentar la sana competitividad. La actriz que hace la voz de Raze es Carolina Rabasa, quien también presta su voz a Sombra de Overwatch. En el mapa de Haven aparece una estatua del forjador de estrellas, Aurelion Sol, de League of Legends. El jugador profesional más viejo de Valorant es Choi Shin-Lung. Actualmente cuenta con 36 años y tiene cerca de 20 años de experiencia en el ámbito competitivo de los juegos de primera persona. En todos los mapas de Valorant hay osos de peluche Teddy escondidos por todos lados. ¡Ay, qué ternurita! La idea detrás de la creación del mapa Split era hacer un escenario en donde se pudiera jugar al Rey de la Colina de forma táctica. Una primera versión del escenario Split tenía una torre central con ventanas a prueba de balas que permitía a los defensores ver si los atacantes se acercaban. Esto le daba mucha ventaja al equipo que controlara la torre, por lo que los desarrolladores decidieron quitarla y poner en su lugar varias torres en cada extremo. La actriz de voz de Astra, Effie Nkrumah, es una artista ganesa radicada en Australia multidisciplinaria. Cada agente tiene una nacionalidad distinta, excepto Brimstone y Viper, pues ambos son estadounidenses. Estos dos también fueron los primeros miembros del protocolo Valorant. Las primeras versiones de Killjoy tenían una habilidad llamada Seeker, misma que le quitaron en la versión final. A Omen, uno de los agentes más misteriosos de Valorant, le gusta tejer y bordar. Steve Blum, el actor de doblaje de Brimstone, también prestó su voz a Orochimaru de Naruto y a Rexxar de Warcraft 3. KO proviene de una realidad alterna donde los radiantes son enemigos de la humanidad, así que fue programado como robot para acabar con ellos para que no puedan ser usados como armas. KO también se caracteriza por usar mucha jerga militar. El nombre de KO proviene de la abreviatura de la frase Kill all your opponents, que significa mata a todos tus rivales. En su realidad alterna, KO peleó contra Astra, Sage, Sky e incluso mató a Reina, gracias a su tecnología. KO es un maestro del billar de salón. En su idioma original, la voz que más escuchamos es la de Cynthia K. Williams, quien anuncia el inicio de la partida, así como cada victoria y derrota. A pesar de ser uno de los miembros fundadores del protocolo Valorant, junto a Brimstone, Viper no tiene una posición de liderazgo dentro de la organización. En cambio, ella es la mano derecha de Brimstone. Durante la primera fase de desarrollo, el verdadero nombre de Phoenix era Grant Galloway. Sin embargo, esto no se ha confirmado de forma oficial. El agente Cypher es doblado por Nabil El-Ouahabi, siendo este su primer papel en el mundo del doblaje. 3 agentes fueron descartados de Valorant: Shatter, Jules y Crusader. Las habilidades de Jules se pasaron a Killjoy. Por otro lado, Crusader fue modificado para convertirse en Breach. Phoenix fue expulsado de la escuela porque la quemó usando sus poderes de fuego. Antes de unirse al protocolo Valorant, Jet era una chef de un restaurante en Corea del Sur. No todos los agentes de Valorant tienen el mismo nivel de información en una misión. Al final de Duality, Viper le da más información a Phoenix luego de que este conoce a su versión alterna. El B-side del mapa Ascent se parece a un mapa de entrenamiento para aprender a poner bombas. En el A-side del mapa Heaven puedes encontrar un rifle descargado junto a un tarro lleno de orina. Esto es una referencia al francotirador de Team Fortress 2. Y así acabamos los 107 datos de Valorant.
¿Qué otro dato te sabes de Valorant? ¿Cuál es tu juego favorito de Riot Games? ¿Crees que esta franquicia también amerite tener su propia serie? Haznoslo saber en la caja de comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, yo soy Oscar de Atomic KO y nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho, bye.